Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Si es que alguien queda en la sala de espera o se puede comunicar con alguno de sus compañeros, porque me da la impresión de que no me da la opción cuando estoy en pantalla completa, ver si hay alumnos en sala de espera, ¿ya? Pero me avisan cualquier cosa. Ya, primera clase, vamos a ver estructura de la materia, naturaleza de los rayos X y producción de los rayos X. Para conversar sobre la materia en general, tenemos que repasar ciertos conceptos básicos que yo sé que ustedes manejan y que les van a parecer un poco obvio cuando se los digan, pero tiene que ver como para refrescarnos la memoria y conectarnos con lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Todo lo que existe está constituido de materia y de energía. La materia como lo que tiene masa y la energía como el resultado de las acciones o interacciones de esa materia. La materia o digamos, la unidad mínima de la materia va a ser el átomo, ¿ya? El átomo va a constar de dos partes, un núcleo y orbitales o nube de electrones. El núcleo contiene dos tipos de partículas, ¿cierto? Los neutrones y los protones. Y la nube o los orbitales contienen los electrones que giran alrededor del núcleo, similar a lo que pasa en un sistema solar. ¿Ya? Por favor, a veces yo hablo demasiado rápido o me voy a ir muy rápido, me suele suceder, me pueden interrumpir, levantar la manito, hablar por el chat, supongo que... Perdón, hay compañeros de ustedes que están esperando. Para, para ver las preguntas en el chat o si necesitan que vaya más lento, ¿ya? Bueno. Ya. Entonces, la materia. Hablábamos entonces que la unidad principal de la materia va a ser el átomo, ¿cierto? El átomo, su núcleo y la nube de electrones. Estas partículas se llaman partículas subatómicas, tienen carga, los protones carga positiva y los electrones carga negativa, los neutrones neutros. Bien, hasta ahí, nada nuevo bajo el sol, espero. Los rayos X. Los rayos X son un tipo de energía que se denomina energía electromagnética. La radiación electromagnética va a ser la energía electromagnética que viaja por el espacio, como los rayos X, que son energía que viaja por el espacio. La radiación electromagnética, ¿cierto? Esta energía electromagnética que viaja, está formado por dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, ¿cierto? Que son perpendiculares entre sí, como muestra el dibujo, ¿cierto? Este va a ser un campo magnético y este un campo eléctrico, y esta es la manera en que viaja la energía electromagnética. La radiación electromagnética está compuesta por una masa de energía, ¿ya? En el caso de la radiación electromagnética no tiene masa, pero se comporta como partículas, y esta partícula sin masa la vamos a denominar fotón, ¿ya? Entonces, el fotón va a ser la unidad mínima de la radiación y es un paquete de energía pura, ¿ya? La radiación electromagnética se comporta como onda y como partícula. Entonces, la partícula que corresponde a la radiación electromagnética, digamos su estructura primaria, va a ser esta partícula de energía que vamos a denominar fotón. Todas las ondas se caracterizan por tener longitudes de ondas y frecuencia, ¿ya? Las longitudes de onda son inversamente proporcionales a las frecuencias. Cuando yo hablo de longitud de onda, hablo de la distancia que hay desde cresta a cresta en una onda, o desde valle a valle, ¿ya? Crestas o valles. Y la frecuencia es la cantidad de ondas, o la cantidad, ¿cierto?, de estas estructuras que pasan en un lugar por un tiempo determinado. Eso va a ser la frecuencia. Mientras más grande es la longitud de onda,
menor es la frecuencia. Mientras más corta es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. Más adelante vamos a ver que las longitudes de onda van a tener que ver también con la fuerza o la cantidad de energía que van a tener que va a tener nuestros rayos X, ¿ya? Así que no olvidar este concepto. Son inversamente proporcionales, longitud de onda es la distancia que hay desde cresta a cresta o valle a valle, y frecuencia es la cantidad de ondas que van a pasar por un lugar determinado en un tiempo determinado, ¿ya? La radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Otro factor a considerar. Una de las características más importantes de los rayos X va a ser que tiene la capacidad de ionizar. Recuerda lo que son los iones, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Alguien me podría explicar qué son los iones? Son electrones expulsados desde la molécula. Sí, pueden ser efectivamente, Margot, un electrón, o puede ser un átomo completo, digamos, núcleos y electrones que no esté en equilibrio. O sea, que su número de protones no sea igual a su número de electrones, ¿ya? O sea, que su número atómico no sea igual al número de electrones que tiene. Eso también sería un ion. ¿Por qué esto es importante? Porque la capacidad de ionizar la materia va a ser la capacidad que a la larga va a tener una influencia en los tejidos biológicos. El hecho de que los rayos X puedan ionizar nuestras células, por ejemplo. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué pasa? Los rayos X, ¿cierto? Esta energía puede movilizar un electrón fuera del átomo, provocando que ese átomo quede con una carga positiva y ese electrón expulsado, por supuesto, mantiene su carga negativa, formando iones. Ahora, ¿cierto? Teníamos los rayos X, que es radiación electromagnética, pero aparte de ser radiación electromagnética, es una radiación que es ionizante, o sea, que tiene la capacidad de formar iones, ¿ya? No todas las radiaciones ionizantes son electromagnéticas, ni todas las radiaciones electromagnéticas son ionizantes. Eso es importante conocer. Cuando hablamos de tipo de radiaciones ionizantes, vamos a tener radiaciones corpusculares y radiaciones electromagnéticas. En las radiaciones electromagnéticas vamos a tener los rayos gamma y los rayos X, y en las radiaciones corpusculares vamos a tener la radiación alfa, la radiación beta y la radiación neutrónica. ¿Qué significa esto? La radiación alfa, beta y neutrónica tienen masa. No son solo, no es solo, perdón, ondas de energía, sino que también tienen masa, ¿ya? Esta imagen trata de demostrar las estructuras que podrían detener distintos tipos de radiaciones ionizantes. La radiación alfa igual es altamente energética, pero también es pesada, ¿ya? Tiene mucha masa. Por lo tanto, sería suficiente con una hoja de papel para detener esa radiación. La radiación beta también es altamente energética, pero tiene una masa un poco menor a la radiación alfa, que sería capaz, por ejemplo, de atravesar una hoja de papel, pero no una lámina de aluminio. Los rayos gamma y los rayos X no tienen masa, pero no tienen la energía suficiente para atravesar el plomo. Dependiendo de la frecuencia o en el fondo de la fuerza de la radiación, vamos a estipular qué grosor de plomo sería necesario para detener esa radiación electromagnética, pero en general la radiación gamma y la radiación X, los rayos X, y pueden ser detenidos por el plomo. He ahí la razón porque las salas de rayos son plomadas, porque los chalecos que a uno le ponen para tomarse las radiografías, que seguramente más de alguno se habrá hecho ese procedimiento, son chalecos plomados, por eso son pesados. La radiación dental en general, dentro de las radiaciones que se usan en el ámbito médico, es de las menores. Por lo tanto, con un chaleco plomado de un grosor de 3 milímetros es suficiente, ¿ya? Dependiendo de los exámenes, hay otros chalecos que son más gruesos, ¿ya? Pero eso debería ser suficiente para detener la cantidad de energía o la radiación que va en relación a los rayos X producidos en el ámbito dental. Alguien está levantando la mano. Sí, doctora, yo, Milan. Sí, Milan. Tenía una duda. Mientras más energía
tenga el tipo de radiación, va a ser mayor su capacidad ionizante? Mientras más energía tenga, vamos a ver los tipos de interacción que producen los que producen las radiaciones dependiendo de la cantidad de energía que tengan. Lo Ah, vamos a ya. ver a continuación, o sea, creo que como en diapositivas más, y si aún persiste la duda, por favor recuérdamelo, ¿ya? Bueno, Em, claro, entonces, la radiación alfa, ¿cierto? Radiación beta y radiación neutrónica van a ser radiaciones corpusculares, eso quiere decir que tienen masa. La radiación gamma y la radiación X van a ser radiaciones electromagnéticas, quiere decir que no tienen masa, que están compuestas de fotones. Todas estas son radiaciones ionizantes, o sea, tienen la capacidad de producir iones, y la radiación neutrónica tiene masa y además es altamente energética, no puede ser detenida por una placa de plomo, y por lo general se necesita bloques de hormigón rellenos con agua para detenerlas, pero eso estamos hablando de tipos de energía así, plantas nucleares, Springfield, como ese tipo de energía, nada que ver con lo que vamos a trabajar nosotros en rayos. Estábamos recién viendo los tipos de radiaciones ionizantes, donde existían corpusculares y electromagnéticas, y ahora vamos a ver los tipos de radiaciones electromagnéticas. Como les había mencionado, no todas las radiaciones electromagnéticas son ionizantes. Por ejemplo, las ondas de radio son ondas electromagnéticas que no producen, que no ionizan. Y la longitud de onda de esas radiaciones electromagnéticas puede ser de kilómetros, ¿cierto? Una sola onda puede tener kilómetros, por eso viajan también en grandes distancias, ¿ya? Las ondas de radar, los microondas, los radios infrarrojos, la luz visible es una onda electromagnética, ¿cierto? Que las longitudes de onda desde 700 nanómetros hasta 400 nanómetros dan el espectro de luz visible, ¿ya? Y dependiendo de la longitud de onda dependiendo de la longitud de onda del rayo, te va a dar el color que uno va a percibir a través de los ojos, ¿sí? Entonces, mientras más pequeña es la longitud de onda, más potente es el rayo, estamos en las zonas de los violeta, pasando a los rayos ultravioleta, ¿ya? Y mientras más ancha, más grande es la longitud de onda, pasamos a los rayos infrarrojos, ¿ya? Que es la gama de los rojos, ¿ya? Los rayos ultravioleta están entre lo que es el espectro de luz visible y cuando empezamos a hablar de rayos X, ¿ya? Los rayos X se consideran rayos X cuando su energía es superior a, cuando su longitud de onda es inferior a 1 nanómetro, que sería 10 elevado a menos 9, ¿ya? Cuando la longitud de onda son así de pequeñitas, estamos hablando de rayos X. Los rayos X son capaces de ionizar desde ahí hacia arriba. Los rayos ultravioletas se mueven en ese espectro, por eso dicen que los rayos ultravioletas son tan dañinos, porque se acercan mucho al espectro, si es que no hay algunos que se escapan, que sean ionizantes, o sea, que puedan modificar el tejido vivo, en este caso la piel, llegando incluso a ser cancerígenos, ¿sí? Porque esa longitud de onda es muy pequeña, se acerca al nanómetro. Luego de los rayos X, encontramos los rayos gamma, que sería más o menos una distancia de 1 metro por 10 elevado a menos 12, ¿ya? Y de ahí hacia arriba, rayos cósmicos, ¿cierto? Esta radiación que se da fuera de la atmósfera. Todos esos de ahí en hacia adelante serían ionizantes. Propiedades de las ondas electromagnéticas. Esto era lo que me comentaba su compañera, ¿cierto? Caso todas las radiaciones... Milán, ¿era esa tu duda? y no, lo que yo le preguntaba me quedó claro con la imagen anterior que mostró, que era como en el orden en el que iban. Claro, que no todos los tipos de Indicando. radiación electromagnética van a ser ionizantes. ¿Sí? Sí, ahí Entonces, me quedó claro. Sí, Doctora, gracias. ahí dice, disculpe, ahí dice rayo X 10 elevado a menos 9 metros. sí, es un nanómetro, menos 9. Ah, Menos ya. 12 es
picómetro, ¿puede ser? No me acuerdo mucho de las matemáticas, pero se refiere al elevado, al número. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias, profesor. Cuando estamos hablando de un nanómetro, estamos hablando ya de rayos X. Cuando hablamos de 400, 700 nanómetros, estamos hablando de luz visible. Porque si te fijas aquí ya hay 2 ceros, entonces como que se los tienes que restar a este -9. ¿Ya? Sí, sí, gracias, profesor. Súper. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de las ondas electromagnéticas. ¿Ya? 6 características que debo mencionar. Se propagan en línea recta, se propagan en unas divergentes, no se desvían por campos eléctricos ni magnéticos, se propagan a la velocidad de la luz, ley del cuadrado de la distancia y ley del coseno de Lambert. ¿Ya? Se propagan en línea recta, como muestra ese haz del espectro de la luz visible, siempre van a ser en línea recta y además de forma divergente, que esto se ve reflejado, al igual, los rayos X se comportan al igual que la luz, cuando uno deja entreabierto una puerta, por ejemplo, y entra un haz de rayos, pero ese haz de rayos se va abriendo, se va ampliando, ¿ya? Cuando uno deja una puerta entreabierta y entra luz, no entra una línea, sino que siempre va a entrar de manera divergente, ¿cierto? Eso es una de las propiedades de los rayos que son importantes que nosotros manejemos cuando tengamos que ver la formación de la imagen, porque esto va a ser importante al momento de tomar una radiografía. No se desvían, perdón, por campos eléctricos ni magnéticos, porque no tienen carga ni masa, ¿cierto? Y se propagan a la velocidad de la luz. También es importante esto de la velocidad de la luz, y les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo el internado de la especialidad, estaba trabajando en un hospital en Concepción. Y había un tecnólogo médico, que era alumno, sí, era estudiante en práctica, que cada vez que tomaba una radiografía, en vez de cerrar la puerta plomada, le decía al paciente quieto, quieto, y apretaba el cronorruptor, digamos, o el disparador, y hacía así, como para esconderse detrás de la puerta, ¿ya? Como para esquivar el rayo X sin cerrar la puerta, ¿ya? Eso no está bien porque los rayos se van a propagar a la velocidad de la luz. O sea, cuando ustedes aprieten el cronorruptor, ya van a estar dispersando la radiación. Entonces no es algo que tú puedas esquivar. El tecnólogo médico lo hacía con la mejor de sus intenciones porque no quería como perder el contacto visual con el paciente para que no se sintiera nervioso. Pero teniendo en consideración que es una onda electromagnética y se propaga a la velocidad de la luz, no le vamos a poder hacer el quite. Y también tenerlo en consideración, que también lo he escuchado, que la radiación no es algo que uno vaya a poder ventilar, entre comillas. También he escuchado que no voy a entrar al tiro a la sala de rayos, voy a esperar que los rayos como que se ventilen, ¿ya? Eso no va a suceder. Se viajan a la velocidad de la luz, por lo tanto, el momento que usted apriete el cronorruptor, que usted apriete el disparador, los rayos se van a disparar y se va a acabar la radiación, porque se van a absorber por las paredes plomadas o en el paciente, digamos, o en la radiografía. Lo vamos a ver más adelante, pero no necesita esperar un segundo para entrar a la sala, esperar que los rayos se ventilen o dejar la sala abierta como para que la radiación salga. No, esas cosas no suceden porque son ondas electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz. Ya. Ley del cuadrado de la distancia. Esto es muy interesante para protección radiológica igual. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de rayos X va a variar inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Voy a dar un ejemplo. Antes de eso. Simulemos que esto, ¿cierto? Va a ser nuestro tubo de rayos X. Esta va a ser la radiación. ¿Ya? Si yo ubico a mi paciente a 1 metro de la fuente de radiación, la cantidad de radiación, vamos a hablar de la cantidad de radiación porque todavía no vemos, digamos, en qué se mide ni nada de eso. La cantidad de radiación que recibe mi paciente aquí va a ser 1. Pero si yo a este paciente lo muevo, o sea, al doble de distancia, a 2 metros, la cantidad de radiación que va a recibir va a ser 1/4. O sea, la cantidad de rayos X varía inversamente en el cuadrado de la distancia. Al doble de la distancia, recibes 4 veces menos radiación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿De nuevo? Sí.
¿Sí? Sí se entiende. ¿Vamos bien? Ya. Lo más probable es que eventualmente en la prueba tengan que hacer un ejercicio de esto, números enteros, nada muy complicado, pero es importante que lo entiendan, ¿ya? Porque a veces se puede ocupar como una medida de radioprotección, ¿ya? Y después, por último, vamos a hablar sobre la ley del coseno de Lambert. La ley del coseno de Lambert, el señor Lambert descubrió que a pesar de estar a la misma distancia de la fuente de radiación, iba a depender de tu angulación en relación al radio central de la radiación. ¿A quién quiero decir con esto? Si aquí, sobre mi cabeza, está el tubo de rayos, ¿ya? O sea, yo estoy en un ángulo 0, en relación al tubo de rayos, voy a recibir más radiación a que si mi tubo de rayos está aquí. ¿Ya? A pesar de estar a la misma distancia, mientras me separo de la central, voy a recibir menor radiación. ¿Sí? Entonces, si yo estoy, en vez de estar a 100 grados, que se refiere que estoy en el centro de la dirección de la radiación, estoy a 87 grados, o sea, perdón, a 30 grados, voy a recibir 87% de radiación. A diferencia que estoy en 0, digamos, voy a recibir el 100% de la radiación que estoy generando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí se entiende. Ya. Interrúmpame, por favor, si no van entendiendo algo, ¿ya? Doctora, tengo una consulta Dígame. en la anterior. ¿Qué significa la L, L0 o L en la fórmula? No, no es una L, es un E. Ah, La que se ve como... energía, es que no, lo que pasa es que el fondo, le cambié el como fondo que lo porque era borró. blanco. Si quieres lo mando con el otro fondo, para que se vieran las... Pero era como, la energía que tú vas a recibir va a ser igual a la energía que se generó en el tubo de rayos por el coseno de los grados a los cuales tú te encuentras. Ah, ya, ya. ¿Sí? Esto no se los voy a hacer calcular, porque yo tampoco soy muy buena para calcularlo y tendremos... Así que no se lo voy a hacer calcular. Lo importante es que entiendan que, en el fondo, si tú estás en la misma dirección del eje central del tubo de rayos, vas a obtener más radiación que si estás, digamos, angulado en ese mismo... con esa misma cantidad de radiación. Entonces, la fórmula es, la cantidad de radiación que tú recibirías sería igual a la cantidad de radiación que se genera por el coseno de la angulación a la cual te encuentras. Esa sería la fórmula. Ya, Profe, tengo una duda. dígame. Respecto a lo anterior, por ejemplo, al tomar una radiografía a un paciente, la angulación tiene que estar para que el 100% de los rayos lleguen a la estructura que yo quiero visualizar, porque si o no influye tanto la cantidad de radiación para visualizar después en la radiografía. Sí, sí influye, sí va a influir. Pero pasan varias cosas ahí. Cuando tú vas a tomar una radiografía intronal, por ejemplo, la película no queda paralela al objeto que tú vas a radiografiar, porque el diente está así, ¿cierto? Pero aquí viene el paladar del paciente, entonces tu película queda en este sentido, ¿ya? Ah, Para compensar esta angulación, nosotros tomamos la radiografía con cierta angulación, o sea, el tubo de rayos lo ponemos en cierta angulación para compensar esta situación, ¿ya? Y que la deformidad de la imagen no se vea reflejada en la radiografía. Piensa que sacar una radiografía es como una sombra. Si tú pones tu mano sobre la mesa y una luz encima, mientras más cerca esté la luz, la sombra de tu mano va a ser más parecida al tamaño de tu mano. claro. Si tú pones una luz de lado y pones tu mano se va a alargar hacia el lado donde no hay luz. ¿Has notado así muy románticamente los atardeceres en la playa, donde tu sombra se hace muy, muy larga? Sí. Ya, eso significa que el sol está muy abajo, o sea, está muy abajo contigo, no está en el mismo lugar, o sea, no está paralelo a ti. Si estuviera, Claro. si estuviera exactamente paralelo a ti, tu sombra sería de tu mismo tamaño. Pero como está muy hacia abajo, en este caso, tu sombra se hace mucho más larga.
Para compensar esas cosas, nosotros tomamos con angulaciones. Y esas angulaciones que tomamos no tienen que ver con la cantidad de radiación propiamente tal, sino que tiene que ver con los ajustes que uno tenga que hacer para que la imagen radiográfica sea del mismo tamaño del diente que yo quiero radiografiar. Ah, ya, ¿Sí? ya. Muchas gracias. No, de nada. Propiedades, ahora sí, de los rayos X. Las propiedades que vimos anteriormente eran de todas las ondas electromagnéticas. Y ahora vamos a ver propiedades que son exclusivas de los rayos X. Tienen poder penetrante, efecto luminiscente, efecto, perdón, efecto fotográfico, efecto ionizante y efectos biológicos. Poder penetrante, ¿qué significa esto? Es la capacidad que va a tener el rayo para atravesar la materia, ¿ya? El rayo va a atravesar o no la materia según la atenuación que produzca esta estructura con respecto al rayo, ¿ya? La atenuación, cuando nosotros hablemos de atenuación, vamos a hablar de absorción más dispersión, ¿ya? Entonces, el poder de penetración que tienen los rayos X va a estar dado por la atenuación, o sea, un rayo va a poder atravesar una estructura o no atravesar una estructura dependiendo de la atenuación que haga esa estructura respecto al rayo. Esa atenuación se va a definir por la absorción y por la dispersión. Ahora voy a ir al concepto de dispersión. El concepto de dispersión se refiere a lo que forma la radiación dispersa. O sea, cuando el fotón de rayos se acerca al objeto, por alguna razón que vamos a ver más adelante, ese rayo no atraviesa el objeto, sino que rebota y vuelve o cambia de dirección, ¿ya? Eso va a ser la dispersión. Esto va a depender del tamaño del campo a radiografiar, o sea, mientras más grande sea el campo a radiografiar, más dispersión voy a tener, el espesor a atravesar y la energía del fotón. Si el fotón es fuertemente energético, independientemente de lo que se le ponga en el camino, va a atravesar, va a penetrar la materia, ¿ya? Si son débilmente energéticos, lo más probable es que algo haga que rebote y que se disperse. Espesor atravesado, por supuesto que si yo tengo que atravesar una lámina de plomo, tengo que atravesar 10 láminas de plomo, eso va a favorecer que los fotones, aunque logren atravesar en la primera lámina de plomo, ya en la segunda van a rebotar, ¿sí? Porque van a ir perdiendo energía y no van a ser capaces de atravesar el espesor, ¿ya? Y la absorción va a ser otro factor que va a influir en la atenuación, que es lo que impide que los rayos tengan poder penetrante, ¿ya? La absorción va a depender del número atómico de la estructura atravesada. Por ejemplo, encontrarse con una lámina de tungsteno donde el número atómico es muy grande, es distinto a encontrarse con una lámina de, no sé, madera, por ejemplo, que está hecha principalmente por carbono, que tiene un número atómico mucho más pequeño, ¿ya? La densidad de la estructura a atravesar. Encontrarse con una lámina o con una estructura que sea más bien gaseosa es muy distinto a encontrarse con una estructura que sea sólida, ¿cierto? La densidad de esa materia va a influir en que esta radiación se absorba. La energía del fotón, igual que en lo anterior, si el fotón es suficientemente energético, lo va a atravesar, ¿cierto? Va a tener el poder de penetrar esa estructura, pero si no es lo suficientemente energético, va a ser absorbido por esa estructura. Y el espesor de la materia a atravesar, al igual que en lo anterior, no es lo mismo atravesar una lámina de plomo que atravesar 5 láminas de plomo. Si el fotón no se dispersa, o sea, no rebota y sale fuera de la estructura, va a quedar atrapado dentro. ¿Qué significa ese atrapado dentro? Es que va a ir perdiendo la energía hasta que finalmente desaparece. Absorbido. Profe, Dígame. hola, tengo una duda. ¿En la película sería absorción o dispersión para que se forme la imagen? Para que se forme la imagen, el fotón tiene que tener la capacidad de penetrar el objeto, que en este caso sería la mejilla de tu paciente y el diente de tu paciente, y ser algunos absorbidos y otros dispersados en la película radiográfica. ¿Por qué digo esto? Porque la película radiográfica lo que va a hacer es que cuando el fotón llegue a la película radiográfica va a reaccionar de tal o cual manera, ¿ya?
Detrás de la película radiográfica, dentro del paquete radiográfico, hay una lámina de plomo que va dentro del paquete radiográfico, que hace que, la radiación que atravesó la película, que logró atravesarla, sea absorbida por esa lámina de plomo y no siga rebotando dentro del paciente. Para yo poder tomar una imagen, para yo poder tener un contraste, yo necesito que algunos rayos se absorban y que otros penetren. Por ejemplo, la diferencia que me va a hacer el esmalte en relación al tejido blando va a ser que la radiación que pasó por el esmalte fue completamente absorbida y la radiación que pasó por el tejido blando, como por ejemplo podría ser la cámara pulpar, no fue completamente absorbida. Entonces eso hace que cuando llegue a la película radiográfica hay algunos que van a llegar más potentes y otros menos potentes, dándome la silueta de lo que yo quiero ver. En el fondo yo necesito que pasen las dos cosas. Necesito que unos rayos pasen y necesito que otros no pasen para que finalmente cuando yo lo vea en la película pueda distinguir estructuras más densas como el esmalte de estructuras menos densas como el tejido blando o la parte de la médula ósea, por ejemplo, del trabeculado óseo, que no es distinta a la cortical. Y esa diferencia de densidades me la va a dar el poder penetrante que tengan los fotones. Lo importante es que no todos penetren y que no todos se absorban. ¿Sí? Fernanda, ¿te ayudo? Sí, sí, no, sí entendí. Muchas gracias. Ya, qué bueno. Segunda propiedad de los rayos, el efecto de luminiscencia. Hay algunos componentes, algunos materiales que al estar bajo radiación producen luz, ¿ya? Como el sulfato de zinc, el wolframo de calcio, el yoduro de cesio y otros, ¿ya? Tierras raras. Y esto antes se ocupaba, cuando no existía la radiografía digital, para hacer pantallas intensificadoras. ¿Qué significa esto? Ponían la película radiográfica y encima de la película radiográfica ponían una lámina que fuera hecha con estas sustancias que brillaban. Entonces, cuando tomaban la radiografía, ¿cierto? El rayo viene desde acá, provocaba que esta lámina se encendiera y esa luz hacía que se formara la imagen en la película radiográfica. ¿Con qué fin? Con que necesitaban menos radiación, ya que con poca radiación estas pantallas intensificadoras se encendían, entonces dejaban su huella en la película radiográfica. Pero actualmente con la radiografía digital ya no se ocupa. Nosotros tenemos pantallas intensificadoras en el centro de rayos de la U, y claro, cuando hacemos los prácticos las encendemos para que los vean, pero actualmente no se ocupan en el procesamiento de la imagen, ya porque con la radiografía digital en general se necesita muy poca radiación, entonces no tiene sentido. Efecto fotográfico de los rayos X. Los rayos X tienen la capacidad de ennegrecer las películas radiográficas de las películas fotográficas, perdón, cuando son expuestas a radiación. Entonces tú expones una película a radiación, luego pasa por el proceso revelado y te vas a dar cuenta que va a estar velada, va a estar negra, y eso significa que estuvo expuesta a los rayos X. Esto es importante en términos históricos, porque una de las razones por las cuales se descubrió la existencia de los rayos X fue que trabajando con un rayo de tubos catódicos, bien digo, y elementos como tratando de generar luz, se descubrió que películas radiográficas que estaban guardadas en un cajón de madera fueron veladas al estar expuestos a estos experimentos, ¿ya? Entonces no se velaron por la luz, sino que existía algo que los denominaron rayos X, porque en verdad no sabían lo que era, que podían velar las películas radiográficas como atravesando las estructuras, ya que estas películas fotográficas, perdón, me volví a equivocar, estaban dentro de un cajón de madera y no habían estado expuestas a la luz, pero aún así estaban veladas. 4. Efecto ionizante. Es la capacidad de arrancar electrones de las moléculas y átomos, ¿ya? Que era lo que habíamos conversado recién. Ahora voy a hablar sobre las interacciones básicas entre los rayos X y la materia, o sea, de qué manera, por qué mecanismo los rayos X pueden efectivamente ionizar la materia. Se ocurre básicamente por 3 fenómenos, que es la dispersión coherente, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. También podría eventualmente ocurrir por la producción de pares y la fotodesintegración, pero en realidad con la cantidad de
de kilovoltaje que se ocupa para generar radiación en el términos dentales, se generan fotones de demasiada baja energía como para poder producir estos últimos dos efectos, que de todas maneras se los voy a nombrar, pero que no ocurren en la radiografía de ámbito médico. Entonces, dispersión coherente. Ocurre solo en un 8% de las... corresponde a un 8% de las interacciones ocurridas, del 100% de las interacciones ocurridas en relación a los rayos X, ¿ya? Y es cuando el fotón golpea un electrón de las capas más externas, pero este fotón tiene exactamente la misma energía del electrón. Por lo tanto, no tiene la capacidad suficiente o la fuerza suficiente para desplazar ese electrón de la órbita, sino que simplemente rebota y cambia de dirección, ¿ya? Esto es una de las principales razones por las cuales se produce la radiación dispersa, porque en el fondo el fotón choca con un electrón que tiene exactamente la misma energía que lleva, por lo tanto, solo cambia de dirección y no tiene la fuerza suficiente para sacarlo de su órbita. Efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico se da en un 30% de las interacciones entre los rayos X y la materia, ¿ya? Y esto ocurre cuando un fotón, incide en un enlace o en un electrón que está en las capas más internas del átomo y lo proyecta fuera de la órbita, ¿ya? Este electrón que sale fuera de la órbita se va a llamar fotoelectrón. Para que el fotón fuera capaz de sacar a este electrón de su órbita, tuvo que ocupar mucha energía. Por lo general, el fotón que venía desde el rayo X desaparece, ¿ya? Y queda solo este electrón disparado fuera de su órbita, formando, por supuesto, un ion. Este electrón se va a llamar fotoelectrón. Entonces, el efecto fotoeléctrico produce fotoelectrones. Eso es importante recordar. Y es un 30% aproximadamente de las interacciones de los rayos X con la materia. Después está el efecto Compton, que es el más popular, que es lo que más ocurre, y que lo que significa es que el fotón viene con su energía, golpea a un electrón que son de las capas más externas, ¿ya? De la Q, no sé, capas más externas de los átomos, y provoca el desplazamiento del electrón, ¿cierto? El electrón sale de su órbita y el fotón continúa su camino en otra dirección y con un poco menos de energía, ya que perdió energía al sacar este electrón, ¿sí? El electrón libre se denomina electrón Compton. Entonces el efecto Compton provoca electrones Compton y el efecto fotoeléctrico provoca fotoelectrones. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? Estos tres efectos que acabo de explicar, ¿ya? La dispersión coherente, el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton son los tipos de relaciones que van a tener los rayos X que nosotros usamos con la materia. Hasta aquí, ¿ya? Otro tipo de interacciones que se pueden dar con la materia, ¿ya? Es la producción de pares, que es cuando el electrón tiene una gran carga energética, perdón, el fotón tiene una gran carga energética, golpea el núcleo, ¿ya? Y saca una parte del núcleo, no lo rompe por completo, sino que saca una parte de las de las partículas que están en el núcleo, pudiendo ser protones o neutrones, como que le sacara una capa, ¿ya? Y el siguiente es la fotodesintegración, cuando tenemos un rayo X que es de altísima energía y golpea específicamente el centro del átomo, provocando la desintegración del núcleo, ¿ya? Y provocando fragmentos nucleares. Esto ocurre en energías demasiado altas que no tienen que ver con las interacciones que vamos a tener nosotros con los rayos X dentales. Esto es un video que en honor al tiempo no lo vamos a ver, pero lo voy a dejar en campus,
ya, donde explica lo que recién expliqué, digamos, con animación. Entonces, teníamos las propiedades de los rayos X, teníamos el poder penetrante, ¿cierto? Que va a depender de la absorción y dispersión, los efectos luminiscentes, que ciertos elementos podían crear luz cuando estaban bajo el efecto de la radiación, el efecto fotográfico, o sea, la capacidad que tenían para velar películas fotográficas, que tiene que ver con un hecho histórico que ayuda al descubrimiento de los rayos X, efecto ionizante, que es lo que acabamos de ver sobre las interacciones que producen los fotones con los átomos, ¿cierto? Que de los 5 efectos ionizantes que se pueden provocar, en el caso de las radiografías dentales, nosotros estamos expuestos solo a los 3 primeros, por la cantidad de energía. Y, por último, efectos biológicos de los rayos X. Los efectos biológicos de los rayos X se pueden clasificar en los efectos que se hace por una ruta indirecta, los efectos que se hace por la ruta directa. Por una ruta indirecta sería que el fotón ionizara una molécula de agua, provocando radicales libres, y esos radicales libres ustedes saben que son dañinos para las células, especialmente para el material genético. ¿Ya? Eso sería un efecto biológico indirecto. Y existen también los efectos biológicos directos, es cuando la radiación efectivamente provoca un daño en una molécula propia del ADN, ¿ya? Entonces ahí se va a producir un daño directamente por la radiación en la cadena de ADN. Y estas radiaciones, por supuesto, son capaces de producir cambios en los tejidos vivos. Este es un pequeño esquema, lo van a ver con más detalle en una clase a continuación, que tiene que ver con protección, pero esta célula que está acá sufre de radiación, ¿ya? Lo primero que puede pasar es que esta radiación no interactúe con esta célula y no pasa absolutamente nada. Lo otro es que la ionice. Esta ionización, ¿ya? Puede no provocar nada en la célula y la célula continuar siendo una célula normal, o puede provocar un daño tal que provoque la muerte celular, ¿ya? Esta muerte celular daña los tejidos y existen ciertos síndromes que tienen que ver con daño agudo por radiación, ¿ya? Esto suele suceder en accidentes nucleares, en fin, que la gente que estuvo expuesta a esa gran cantidad de radiación tan alta, con el tiempo provoca un síndrome de daño agudo, donde, por ejemplo, todo el epitelio del tubo digestivo es rechazado por el cuerpo y la gente empieza a vomitar sangre, a defecar sangre, porque el epitelio del sistema digestivo mueren todas las células del epitelio producto de la radiación, ¿ya? Esto no ocurre con la radiación en ámbito dental o en ámbito médico en general, ¿ya? La otra opción es que esa radiación sea absorbida por la célula pasa por un proceso de reparación y vuelve a ser una célula normal, ¿cierto? Y no pasa absolutamente nada. La reparación de esta célula se hace de manera errada, esta célula se sigue multiplicando y finalmente podrías producir un cáncer, que sería un efecto a largo plazo. Y si esta modificación celular, producto de la ionización, ocurre en células primarias o germinativas, que vendrían siendo espermatozoides o óvulos, podría generar un desorden hereditario. Esto es peor en el caso de las mujeres, porque los hombres en general, sus células germinativas, los espermatozoides los van cambiando a voluntad algunos, o se van muriendo solos, dependiendo, pero las mujeres, nosotras nacimos con un número de células germinativas, del momento que nacemos con un número de células germinativas dadas, ¿ya? Entonces es más probable que a lo largo de la vida esas células germinativas puedan sufrir algún daño, porque no las vamos a renovar, no las vamos a cambiar, ¿sí? ¿Consultas, dudas al respecto? ¿No? Ya, continúo. Todo claro, doctora. Gracias, Andrea. Me hace sentir menos sola. Ya, producción de rayos X. Cuando ustedes más adelante veamos el tubo de rayos X, esto lo van a ver con más detalle. Pero esto que está aquí, esta imagen que está aquí, corresponde a un tubo de rayos X. Esto es un cátodo y esto es el ánodo. El cátodo, aquí pasa un cablecito con electricidad
aquí hay un resorte de tungsteno y aquí otro cablecito con electricidad. Esto que está aquí es el blanco, que es una placa de tungsteno sostenido por un vástago de cobre, ¿ya? En términos generales. ¿Cómo se producen los rayos X? Bueno, si alguno de ustedes estudia alguna vez ingeniería o tiene algo que ver con eso, es un proceso demasiado ineficiente, ¿ya? Del total de energía que se provoca en la formación de rayos X, el 99% de esa energía es calor, y el 1% son efectivamente rayos X, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a hacer entrar por aquí electricidad. Cuando yo enchufo el equipo de rayos, lo conecto a la corriente eléctrica, lo que sucede es que hago pasar electricidad por este cátodo, por este resorte de tungsteno, y hago que en esta zona, que forma así como una copa, se junten electrones. Entonces yo mantengo ahí acumulados electrones. Eso sucede constantemente en el equipo de rayos. Existe esta zona, ¿cierto? Que es el cátodo, que está constantemente llena de electrones. Cuando yo aprieto el cronorruptor o el disparador, cuando yo hago generar cuando yo hago funcionar el equipo de rayos, lo que sucede es que hay un cambio de voltaje muy grande. Entonces esta zona, este blanco de tungsteno, se vuelve altamente positivo. Por lo tanto, esto pasa a la velocidad de la luz, ¿cierto? Por lo tanto, estos electrones que están aquí, día de campo, tranquilitos, acumulados, ¿ya? Salen disparados a alta velocidad contra el blanco de tungsteno y chocan contra este blanco de tungsteno. El choque de estos electrones contra las moléculas de tungsteno que van a estar en el blanco provoca la creación de fotones, o sea, de energía pura para los rayos X. ¿Se entiende? ¿Sí? Doctora, ¿podría repetir eso de nuevo, por favor? Ya. Este es el tubo de rayos. Esto está dentro del cabezal del equipo de rayos. ¿Ya? Esto que está aquí se llama cátodo y esto se llama ánodo. ¿Ya? En el cátodo vamos a tener un alambre de tungsteno enredado. Cuando el equipo está conectado a la corriente y está encendido, sin hacerlo funcional, solo está conectado a la corriente y encendido, lo que ocurre dentro de este tubo de rayos es que aquí se junta una masa de electrones. Sin mucho movimiento, más bien lentos, pero se acumulan electrones, ¿ya? Cuando yo hago funcionar el equipo de rayos, o sea, cuando yo aprieto el cronorruptor o el disparador, provoca una diferencia de voltaje muy alta, volviendo este blanco de tungsteno altamente positivo. Entonces estos electrones que están aquí sin mucho movimiento son atraídos hacia el blanco de tungsteno por la diferencia de cargas y se dirigen a gran velocidad chocando contra los átomos de tungsteno de esta placa, y ese choque produce la liberación de energía pura en forma de fotones de rayos X. Mayoritariamente produce calor, 99%, pero existe un porcentaje que se libera como energía pura como fotones de rayos X. ¿Sí? Sí, ahí sí. Gracias. Ya, esto en todo caso lo pueden volver a ver y más adelante volver a preguntar si es que no les quedó claro, porque es demasiada información. Ahora, Doctora, dígame. No sé qué me con habla, respecto al anterior que mencionó, cuando uno se saca una radiografía, ¿eso es lo que pasa? ¿Ocupan como una versión como de eso o es más sofisticado y No, más simple o cómo? no, es exactamente esto. Cuando a ti te toman la radiografía, o sea, cuando apretan el botón y suena un pitito que dice ¡tit! Cuando ¿Ya? pasa eso, lo que está pasando es que estos electrones se están chocando contra la lámina de tungsteno. Eso está pasando durante todo el momento que el pito suena. Cuando el pito deja de sonar, los electrones ya no se están moviendo. Y todo el tiempo anterior a eso, cuando el equipo estuvo enchufado y encendido, los electrones estaban aquí en una nube de electrones dando vueltas por este resorte de tungsteno. Ya. Esto tiene muchas más partes que van a ver a continuación, pero eso es lo que necesitaba que entendieran por ahora. ¿Ya? La radiación generada
la mayor parte, dentro de este 1% de radiación generada, el 70% se genera a través de un espectro continuo o radiación de frenado, que se llama, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que viene, esto azulito que viene aquí es un electrón, ¿cierto? Que fue disparado hacia el blanco, esto es un átomo de tungsteno, y este electrón modifica su dirección producto de las interacciones que sufre con el átomo de tungsteno. Por ejemplo, este núcleo altamente positivo hace que el electrón varíe su dirección, por lo tanto tiene que liberar energía, y esa energía es un fotón. Ahora, no todos son los electrones que chocan contra los átomos de tungsteno van a tener la misma energía, por lo tanto no van a generar la misma cantidad o la misma energía en los fotones. Los fotones generados, como los electrones no tienen la misma velocidad, los fotones de energía generados por estas variaciones de dirección de los electrones no van a ser tampoco de la misma intensidad. Finalmente, este electrón va a tener varias interacciones con varios átomos hasta que pierda toda su energía y se quede quieto. Y ahí va a dejar de emitir fotones de energía. Y la otra es la radiación característica, ¿ya? Que se produce cuando el electrón desplaza a otro electrón que está en las capas internas de la nube de electrones. Como ustedes saben, la nube de electrones, los orbitales de los electrones se llenan desde adentro hacia afuera. K, N, L, M, O, P, Q, no sin ñ, pero esos son los niveles, digamos, los orbitales del átomo. ¿Qué pasa en la radiación característica? Que el electrón que choca contra el átomo de tungsteno desplaza un electrón que está en las capas más internas, por ejemplo en la K. Por lo tanto, los electrones que están en las capas externas, tienen que reacomodarse para llenar ese espacio, porque no puede faltar un electrón de las capas internas, solo pueden faltar electrones de las capas externas. Por lo tanto, cada vez que esos electrones se mueven de un nivel energético a otro, van soltando energía en ese movimiento, que son fotones de rayos X. Esto se va a llamar radiación característica. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo claro? Bueno, en todo caso, deberíamos hoy día en la madrugada tener campus donde va a estar habilitado un foro. Si ustedes revisan esta clase después, si no tuvieron la oportunidad de verlo ahora y lo ven en otro momento y les surgen dudas, en este mismo foro pueden hacer preguntas donde se pueden contactar ustedes entre compañeros o esperar que nosotros respondamos cuando revisemos las consultas. No sé si alguien... Doctora, Dígame. ¿es posible que pueda subir, además, o sea, el video, pero también el PPT así solito? No, claro, el PDF ya está en campus, pero ustedes no tienen campus todavía, pero Ya. deberían, cuando puedan acceder, lo van a tener también. Ya, gracias. No, de nada. ¿Algo más? Ya. Eso es entonces. Oh, me demoré mucho. Ahora a continuación viene la doctora Corsini con la clase, que es en otra reunión, así que tenemos que todos conectarnos a la otra reunión, ¿ya? Y voy a dejar de grabar también.